No, las 7 y 0. Vamos a continuar un poco con lo que nos quedábamos el pasado día y ya pues con esta clase de hoy terminaríamos un poco los cimientos de Roma, de lo que llamamos las huellas de San Pedro y San Pablo, ¿no? Y como hemos visto, Roma, que siempre pues fue la capital del imperio, pues sigue continuando, sobre todo ahora, pues con lo que es el centro de la cristiandad, ¿no? Que está sustentada sobre estos dos apóstoles, ¿no? Hoy vamos a hacer un pequeño viaje, nos tocaría las basílicas, pero vamos a continuar un poco porque vimos una obra de San Pablo, perdón, San Pedro. Hoy me gustaría traer una obra de San Pablo para ver las dos figuras, un poco lo que ha sido la historia del arte, y prácticamente la única que me dará tiempo un poco a explicar hoy pues es la Basílica de San Pedro. Y bueno, como luego pues ya me habéis oído bastante estos días, ahora pues la próxima la dará Ricardo, que hablará un poco de lo que es el próximo periodo, que es la Roma paleocristiana, y bueno, pues también la Basílica, seguro que él pues también podría explicar algo de otras que hoy que realmente no me da tiempo. No me lo pises. Que simplemente algunas curiosidades. Y bueno, luego volveremos, porque por ejemplo cuando nos toque Miguel Ángel o Rafael, o cuando nos toque Caravaggio, o Bernini, pues seguiremos hablando en unos temas que yo creo que serán muy interesantes. Entonces, como hemos hecho otras veces, sí, hay San Pedro y San Pablo, siempre a la derecha Pedro, a la izquierda está su cuadro, como sabe que el Greco, que lo hemos traído aquí porque, en fin, lo explicaremos también, no me voy a detener un poco en él porque prefiero dedicar otro día a él, porque ha sido todo de grandes genios, y bueno, pues eso es, ¿no? Hoy es otra vez entrar, digamos, en un viaje apasionante, ¿no? Un viaje que, si Dios quiere, pues los que, y os animo también a aquellos que lo estéis pensando a viajar a este viaje de Roma, que hay que ir apuntándose porque hemos vivido un poco ya el grupo, y bueno, todo esto que hoy explicaremos, pues tendremos la suerte de pisarlo y verlo con nuestros propios ojos, y no es simplemente, digamos, lo que cuando uno va a Roma, como estamos viendo, simplemente algo del pasado, ¿no? Sino es ser capaces pues de caminar por la historia, ¿no? Porque en definitiva, como hemos dicho, el arte no es más casi como una biblioteca donde se hace vida todo esto pues, que vamos descubriendo, ¿no? Yo quisiera empezar hoy también en un recuerdo especial por la salud pues, del Papa Francisco, ¿no? Que como sabéis estos días pues estamos rezando por él mucho, seguimos rezando por él. Y el domingo hubo el gran jubileo de los artistas, ¿no? Que él no pudo estar porque estaba en el hospital, pero la homilia la leyó el secretario del Dicasterio para la Evangelización y la Cultura, el cardenal Tolentino, y también es un texto pues, muy bonito, ¿no? Con referencia a los artistas. Y hoy yo creo que puede ser una gran introducción en esto que acabaremos y terminaremos pues, con un trocito de esta homilía del domingo que me parece realmente algo precioso y que el Papa, a raíz del Evangelio de las Bienaventuranzas, pues va a aplicar de una manera muy especial a los artistas. Y dice, pero ¿para qué sirve el arte en un mundo herido? ¿No hay quizá cosas más urgentes, más concretas y más necesarias? Y fijaos lo que dice el Papa, el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. El arte no es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Educar en la belleza, que hoy, por desgracia, pues es una tarea que incluso en los centros educativos, pues quizá nos falta esto, ¿no? A los muchachos, a los niños y nuestros jóvenes les educamos demasiado en lo técnico, pero nos falta educarlo en la belleza, ¿no? Esto realmente es algo tan importante que al menos nosotros, al menos yo con un poco más de años, pero bueno, queremos seguir educándonos en esta belleza, ¿no? Dice, significa educar en la esperanza, ¿no? Y la esperanza nunca está separada del drama de la existencia. Atraviesa la lucha cotidiana, las fatigas de la vida
y los desafíos de nuestro tiempo, dice ahí, ¿no? Fijaros qué texto muy breve, pero a la vez tan bonito de lo que significa realmente el arte, ¿no? El arte no deja de ser ese grito que a lo largo de los siglos, cada uno con un lenguaje, como vamos viendo, pues queremos un poco pues seguir, ¿no? Y luego, como el arte, como hemos dicho muchas veces, y lo estamos viendo ahora en estas clases, está unida a la vida, a la existencia, es un decir del alma humana, ¿no? Del corazón humano. Por eso, fijaros, todo lo que estamos viendo hoy, especialmente con San Pedro y San Pablo, no deja de ser el latido de un corazón que derramó la sangre como la de Cristo y que sigue latiendo ese corazón a través de ese recuerdo que no es simplemente alguien del pasado, ¿no? Como veremos hoy, sino que se hace presente, ¿no? Y que a nosotros nos interpela, ¿no? Por eso también me parecía pues, muy interesante, ¿no? Y haciendo un pequeño, nada, por continuar y hacer un recuerdo, pues veíamos como toda la imaginería de los apóstoles Pedro y Pablo pues tenía mucho que ver pues, con esto que decíamos, pues Rómulo y Remo, ¿no? Si Rómulo y Remo fundaron todo el gran imperio romano, Pedro y Pablo serán después los verdaderos fundadores de esa nueva Roma que realmente pues, hoy sigue latiendo en el corazón de la humanidad y que sigue siendo el centro del mundo, ¿no? Por mucho que quizá financieramente o económicamente o de poder o políticamente quizá hoy pues, se dirima la realidad en otro, ¿no? Pero digamos que el centro moral, la capital del centro moral sigue siendo pues, esta capital de Roma. Yo lo pensaba el otro día, ¿no? Reflexionando un poco sobre esto, dice uno, bueno, fijaros, el imperio de Occidente que cae muy tempranamente, ¿no? En el siglo V pues cae el imperio de Occidente y digamos que permaneció el imperio de Oriente, ¿no? Entonces dice uno, ¿cómo es posible que toda esta fuerza de Roma, a pesar de que se deshizo el imperio romano de Occidente, pues siguió teniendo la importancia que tuvo prácticamente hasta el XIX, ¿no? Con Garibaldi? Y es que precisamente es gracias a Pedro y al sucesor de Pedro. O sea, la fuerza de la Iglesia es la que ha sabido mantener, digamos, pues esta fuerza también a lo largo de los siglos, ¿no? Y siempre lo han mantenido gracias a lo que estamos viendo ahí. Veíamos el otro día, porque no nos daba tiempo más, esta pintura del Perugino, que hoy me gustaría empezar la clase jugando un poco con las imágenes. ¿Por qué? Porque fijaros, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? El arte es tan apasionante que nos da un diálogo entre artistas, un cuadro como fue este que marcó un antes y un después también en lo que es la historia de la pintura o del arte, sobre todo en el Renacimiento, lo veremos ahora también con estos artistas, como hay un diálogo permanente entre unas pinturas y otras, ¿no? Y todo esto que vimos en el sentido de este cuadro y que fijaros el reflejo que vimos en esta línea de fuga que hace el Perugino, con este, digamos, esto entramado de líneas y realmente, claro, una pintura, nos hemos dado cuenta que ya el año pasado vimos que es sobre todo pues una gran composición matemática, una gran composición de color, de proporciones, no es simplemente un pintor que se le ocurre, como hemos visto, por poner un ejemplo, este cuadro, ¿no? Sino que realmente hay todo un estudio incluso de líneas, de fuerzas, ¿no? Casi como si fuera una arquitectura, ¿no? Un edificio donde el arquitecto tiene que medir realmente pues, toda la sustentación del edificio para que no se venga abajo. Un cuadro igual. Un cuadro al final es un estudio de decir, los grandes pintores son gente que tiene que hacer un estudio muy grande realmente de la pintura antes de pintarlo, ¿no? Y cómo dan gran influencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto que hemos visto, que significaba un poco pues, ese templo de Jerusalén, como el mismo Rafael en estos desposorios de la Virgen María y San José le va a pedir prestado, por ejemplo, al Perugino, pues todas estas arquitecturas, ¿no? Pero es más, un cuadro como el Perugino va a dar nada menos que origen a este templete de Bramante. Sabéis que en Roma, no voy a poner más, porque está la iglesia de San Pedro y Montorio, que ahora cuando hablemos de la cúpula
del Vaticano, el Bramante, que fue el primer arquitecto que va a diseñar la Basílica de San Pedro. ¿Qué va a hacer el Bramante? Pues simplemente poner esto que había hecho ya con una fachada que sería similar a la del Panteón de Roma, ¿no? Entonces, fijaros, de un cuadro que ha sido el del Perugino, como a lo largo luego de la historia, pues incluso artistas y arquitectos como el Bramante lo van a copiar, incluso en estas arquitecturas, ¿no? ¿Y por qué aquí? Porque ya sabéis que San Pedro y Montorio, que además pertenece a la corona española, pero que está arriba en el Tanícolo, digamos, vive el cónsul o el embajador español, está el instituto también, y luego pues es la iglesia española, pues es donde se creía que también, según la tradición, pues San Pedro fue, digamos, crucificado. En vez de también en el lugar donde creemos que es el Vaticano, pues hay este otro lugar donde la tradición también dice que posiblemente San Pedro fue, digamos, muy cerquita del Vaticano. Si bajamos el Gianicolo, enseguida llegamos ya a la colina vaticana, ¿no? Entonces, en este lugar, pues se llama San Pedro y Mortorio, el lugar donde San Pedro murió, pues el Bramante va a hacer esta joya, que es este templete que también es otra de las joyas pues, de Roma, ¿no? Y vamos a pasar a otro artista, que es el de esta, digamos, Capilla Cesari, que muchos la conocéis, y si no, pues en septiembre, si Dios quiera, volveremos a ver, que es el otro cuadro con el que yo quería también continuar. Si habíamos visto uno de Pedro, que es de Pablo del Gran Caravaggio, ¿no? Un cuadro que sabéis está en la iglesia de Santa María del Popolo, una plaza muy interesante, justo sobre la vía Aureliana, en eso que es la Puerta Flaminia, ¿no? Que luego tendrá mucha repercusión histórica, porque en 1527, cuando nuestro rey Carlos I pues iba a hacer el gran saqueo de Roma, entrará por ahí el mismo Garibaldi. Y es una iglesia muy interesante también porque ya tenemos incluso datación de ella desde el año 1104, 1605. Y es muy interesante también porque sabemos que luego en esa iglesia se hizo un convento de agustinos y ahí es donde vivió cuando iba a Roma Lutero, el de la Reforma Luterana, ¿no? Entonces, cuando pasaba tiempos en Roma, pues al convento normalmente donde él siendo agustino iba, pues es esta iglesia de Santa María del Popolo. Una iglesia espectacular porque tenemos obras del mismo Rafael, de Carracci, desde luego de Caravaggio, de Arnolfo di Cambio, en fin, realmente una iglesia que es espectacular. En esa plaza que se llama del Popolo está uno de los obeliscos más antiguos, quizás más antiguo es el de San Juan de Letrán. El otro obelisco sería el que está en el Vaticano, que era de Nerón, y el tercero es que pertenecía a Ramsés II, ¿no? Y que, bueno, se llama el Popolo porque esta iglesia la costeó toda el pueblo, ¿no? Entonces, también en italiano Piopi significa chopo, y era una zona también donde había muchos chopos, ¿no? Entonces también por la alusión a este árbol también le pusieron del pueblo. Lo que más nos interesa a nosotros es esta capilla, que es la Capilla Cerasi, que es donde Caravaggio va a hacer su gran obra, ¿no? Y va a pintar, como sabemos, la Asunción no es de él, pero estos dos cuadros que es pues, el martirio de Pedro y luego la conversión de San Pablo, que es el que a nosotros nos interesa en este día, ¿no? Y lo mismo vamos a jugar con este cuadro. ¿Por qué? Porque fijaros, este cuadro no se llega a él de la nada, ¿no? Sino que Caravaggio va a coger nada menos que una tradición católica, pero también una tradición espiritual, ¿no? Ya sabéis que, en fin, de Caravaggio ya hablamos un día, quizá cuando nos toque el barroco lo veremos porque es, digamos, un tema que nunca está terminado, ¿no? Y claro, mucha gente de Caravaggio dice que era ateo, hemos dicho, una pintura descentrada, y no es verdad, ¿no? Era un hombre profundamente, como hemos visto, con una fe, búsqueda, y que solo alguien que realmente tiene el profundo del corazón, pues lo que tiene este hombre, pues es capaz de pintar esta joya, ¿no? Esto más o menos es del año, hay quien lo data en el año 1602, pero la mayoría últimamente lo data en el año 1604, más o menos, ¿no? Y veremos que este es el segundo proyecto
de una conversión de San Pablo, que ahora veremos, que también me parece muy interesante, que la pinta en el año 1600-1601, cuando se la encargan, el que era el secretario del Papa, que estaba encargado también de esta familia, y resulta que, pues, por una parte a Caravaggio no le gusta, y ya veremos por qué. Luego también porque, según el Concilio de Trento, si vamos hacia atrás, ya veremos que el cuadro que pinta Caravaggio del inicial era para estar aquí colgado, ¿no? Porque siempre tenían que mirar hacia el altar de la Virgen, ¿no? Claro, ya hemos dicho que siempre a la derecha tendría que estar Pedro y a la izquierda Pablo. Entonces se da cuenta el comitente que no puede poner el cuadro que había pintado, que ahora veremos que está en un palacio de Roma, esto aquí, sino que había que cambiarlo, entonces se lo desechan también. Y él también, veremos por la composición que es mucho más abigarrada, con muchos más personajes, pues que él al final, en el último momento, va a cambiar, digamos, este cuadro espectacular que es la pintura. Pero claro, ¿por qué llegamos aquí? ¿No? Que es algo que a mí más me interesa. Fijaros, vamos a ver esto, que es un tapiz que está tejido en Bélgica, pero sobre un cartón de Rafael, perdón. Rafael, el Papa, quiere, antes de pintar los cuadros que hemos visto abajo, mejor dicho, para la pared, debajo de esos cuadros, como el que hemos visto del Perugino o de Botticelli, quiere hacer una serie de tapices que adornen la pared, ¿no? Hace un año, si mal no recuerdo, 2 años, otra vez volvieron a la Capilla Sixtina todos estos tapices y una exposición muy bonita, pues en el lugar donde se quisieron hacer. Nosotros tenemos la suerte, a ver si podemos, voy a ver si organizo este año hasta el verano, habría que hacerlo en 2 grupos, pero merece la pena. Vamos a ir a las colecciones reales. Nosotros tenemos la suerte de tener este mismo tapiz, una copia también sobre el cartón de Rafael, en las colecciones reales. Está expuesto en el museo que hay en el Palacio Real, ¿no? Porque entra a formar parte de la colección real, ¿no? Entonces, fijaros lo que es. Esto lo pinta Rafael en el año nada menos que 1515-17, ¿no? Y fijaros, este cartón, la pintura, esto lo vio realmente Miguel Ángel, como luego lo vio el mismo Caravaggio, ¿no? Entonces, fijaros, esta actitud que tiene Pablo, ¿no? Es la misma actitud que veremos que le va a poner luego Caravaggio en su cuadro. Es más, toda esta composición que vemos aquí, pues Jesús, ¿no? Que tira a Pablo del caballo, con estos rayos tremendos. Luego, curiosamente, en un juego de luces, llegará este gran cuadro que es de Paolo III Farnese, como sabéis, le va a encargar a Miguel Ángel la Capilla Paulina, que la podemos ver también cuando vamos y la veremos, si Dios quiere, en los museos vaticanos, ¿no? Fijaros la fecha de este, 1546, ¿no? Y la de Rafael, la de 1515-17. Porque esto es interesantísimo en el arte, y aparte, pues todo lo que hay de espiritualidad en todo esto. Porque fijaros, al final, Miguel Ángel es mucho mayor que Rafael. Entonces, ¿cómo hay ese diálogo entre artistas que el más joven es capaz de influenciar sobre el que ya era tan consagrado, el maestro de maestros, que era el gran Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Y fijaros, el mismo Miguel Ángel va a ver esta conversión de Rafael y cómo va a dar lugar nada menos que a ser modelo de al menos 3 o 4 grandes artistas, ¿no? El primero será este, que es Miguel Ángel, el segundo será Caravaggio, y el tercero va a influenciar mucho también en un cuadro que se pintó unos 6 años más o menos después del Caravaggio, que es el Éxtasis de San Pablo del Domenichino, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Quedaros con este cuadro porque luego vemos que Caravaggio ha visto a Rafael y ha visto a Miguel Ángel. La primera versión va a copiar mucho este de Miguel Ángel, la segunda versión se va a ir más por el de Rafael, ya veremos por qué, ¿no? Pero este cuadro, claro, la genialidad del cartón de Rafael, Miguel Ángel, porque era un gran maestro, aunque aquí va a anunciar más de Rafael y luego me critica porque dice que defiendo más a Miguel Ángel que a Rafael, pero Miguel Ángel va un paso más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros, Miguel Ángel es capaz de dar, aparte del movimiento, ya este manierismo, ¿no?
realmente vemos ya en esta pintura, pues va a ser capaz de crear, digamos, una visión que es ya no solo rayos de luz, como había pintado, fijaros, Rafael, en estos de aquí, sino que Miguel Ángel va a crear todo este espacio de luz que es impresionante. Y curiosamente, Cristo, ¿dónde está? En medio de una cruz. Va a ser el centro de la cruz. De tal manera, algo que luego va a retomar el mismo Caravaggio, ya no es simplemente lo que nos narra en los Hechos de los Apóstoles sobre la conversión de San Pablo, sino que es la conversión de cada uno de nosotros, que en definitiva es dejar que esta luz, que es Dios, que es Jesús, realmente cambie nuestra vida. Entonces, es todo como si fuera una experiencia mística, realmente la que aquí nos está narrando, digamos, el mismo Miguel Ángel. Y fijaros, en la misma línea está el mismo Pablo en este, digamos, abrazarse por la luz. Esto que Miguel Ángel intuye mucho mejor que Rafael y que de una manera muy osada hará siempre Caravaggio, que será, digamos, el sello de identidad de él, es lo que es la fe. La fe no es otra cosa que la luz. Para nosotros la fe no es otra cosa que el rayo de la luz de Dios, ¿no? Entonces, Caravaggio, nadie como Caravaggio entendió que si algo podemos definir la fe es esa luz que realmente nos da realmente y nos abre realmente a la oscuridad y de la ceguera. Una ceguera que veremos como en Caravaggio será muy importante en su vida, que buscará siempre de una manera casi obsesionada, pero que él entiende muy bien como Miguel Ángel, digamos, este texto, este tema de la luz. Hoy veréis que cuando hablo de la Basílica de San Pedro no voy a hablar de la gran joya que hay, porque hablaremos después, quizá es más conocida, que es la Piedad. Por poner un ejemplo, a Miguel Ángel, en esto que estamos de Alpicé, cuando le hizo tenía nada menos que simplemente 23 años, ¿no? Cuando hizo la Piedad, y nadie lo conocía, tuvo que firmarla porque se la atribuían a otros autores, ¿no? Entonces, sabéis que la cara de la Virgen es muchísimo más joven que la de Cristo, ¿no? Fue muy criticado, ¿no? Incluso en el Archivo Vaticano hay una carta de un artista y un crítico que decía pues, que era una vergüenza cómo es posible que una madre fuera mucho más joven, digamos, que su propio hijo, en ese plan también de un poco de realismo, ¿no? Y se conserva la respuesta de Miguel Ángel para ver un poco lo que él transmite en sus obras, que dice, bueno, es que yo soy un pintor creyente y lo que yo hago con mis obras no es simplemente un reflejo de la realidad, ¿no? Sino que quiero expresar, dice él, toda esta fe y toda la espiritualidad que yo llevo dentro y quiero poner en mis cuadros. Y le contesta, ¿por qué la Virgen en mi piedad es más joven que el Hijo? Dice, porque si nosotros creemos que la Virgen no tuvo pecado, lo que realmente envejece a las personas es el pecado y la culpa, ¿no? Le contesto él. Por eso María en la piedad es eternamente joven, dice él, ¿no? Fijaros para daros cuenta de la profundidad de estos artistas que nosotros hoy estamos tratando, ¿no? Y este es Miguel Ángel. Miguel Ángel al final es toda esta experiencia tan profunda que es la experiencia de cualquier ser humano, que en un momento de nuestra vida, como le sucede a él, pues se queda ciego porque se obra, igual que el mismo Caravaggio, esa gran crisis de fe y esa gran crisis existencial. Él encontró en esto que llamamos la corte de Victoria Colonna y del Cardenal Po, de Viterbo, esa nueva manera o esa nueva luz donde poder otra vez reencontrar esa fe que es humanista, que no tenemos que olvidar que es, digamos, ese rostro humano realmente de Dios sin ese misticismo. Y luego esta maravilla que es todas las almas benditas que veis están realmente pues, sujetando esta cruz de luz, ¿no? Que son todos los que pues, van realmente camino después de esta conversión hacia ese caminito de gozar de esta luz de Dios, ¿no? De alguna manera esta unión entre el cielo y la tierra que va a representar, fijaros, este caballo que va a tener tanta importancia después en el mismo Caravaggio, ¿no? Y esta es la segunda versión, ¿no? Aquí si nos damos cuenta, este Caravaggio, ¿qué va a hacer? Pues coger la versión de Rafael en esta segunda, ¿no? Entonces, ¿qué le interesa a Caravaggio?
Caravaggio veremos que Jesús, ¿dónde está presente? En esta luz. El caballo se le notan las babas porque apenas se ha tranquilizado, está ya ultimando, digamos, esa manera. Este escorzo impresionante del caballo que parece que va a aplastar a Pablo, ¿no? Este Pablo que no tiene ojos, porque en definitiva está cegado, está cerrado, ¿no? Pero sobre todo, ¿en qué posición está realmente San Pablo? Dando un abrazo, ¿no? Al final la conversión, lo que le interesa a Caravaggio es, también por dentro, la quietud de la fe, la quietud sobre todo del encuentro con Cristo, y la conversión no es otra cosa que ese abrazo amoroso entre Pablo y Jesucristo el Señor. Por eso la experiencia de la conversión vista desde Caravaggio no es otra cosa que dejarse abrazar por este Jesús, por ese amor. Tanto es así que fijaros, Pablo, en este naturalismo tremendo de Caravaggio, que está vestido como lo hace Rafael, como si fuera un soldado romano. Hemos dicho que Pablo siempre pues, va a afirmar mucho su ser romano, su ciudadanía romana, ¿no? Y lo va a hacer valer siempre, es lo que le va a definir también a Pablo, ¿no? Pero este abrazo es el nuestro. Para Caravaggio, en definitiva, esta experiencia de Pablo es la experiencia propia de él, es la experiencia de los que entramos realmente a este cuadro. Es más, cuando lo veamos al original, a Santa María del Popolo, porque es de los cuadros que podemos ver donde él lo pintó, pues nosotros se nos invita, fijaros, parece que la cabeza, y más al natural se ve mucho más claro, la cabeza parece que está fuera del cuadro, de tal manera que es nuestra entrada a adentrarnos precisamente en esta luz de Dios, ¿no? Que es una invitación otra vez a nuestra propia conversión. El miércoles que viene, que comenzamos la Cuaresma, pues es un cuadro que nos viene muy bien para poder meditar también durante lo que va a significar esa conversión, que no es una conversión moral, no es una conversión ética. Por desgracia, en la Iglesia, incluso determinados grupos, pues insisten mucho solo en este aspecto, ¿no? Es una conversión existencial, no solo del hacer, sino sobre todo del ser. Porque por mucho que hagamos, si el corazón no se ha convertido, vivimos siempre en una esquizofrenia, ¿no? Hay personas que lo hacen simplemente por mera obligación, por miedo, es que vamos a ir al infierno. Y esta experiencia que nos habla Caravaggio, como la experiencia profunda de la fe, es algo muy, muy distinto. Es la experiencia de Teresa de Jesús. A mí no me importa que me des el cielo o el infierno. Lo único que me interesa es lo que tú quieras de mí. Y esto es lo que está expresando con sus pinceles realmente Caravaggio, una conversión existencial. Estos son detalles para verlo más de cerca. Fijaros este abrazo que os decía yo, la quietud de este mismo Pablo, que va a contrastar con esta primera versión que os quería traer hoy, que bueno, es una primera versión que hace en el año 1600. Como veis, es a mí personalmente me gusta mucho más la segunda, ¿no? Es un acierto que él, pues al final tampoco le gustó mucho. Entonces veis aquí hay un montón de personajes. El caballo está totalmente desbocado, es un caballo tranquilo, ¿no? Como el que aparece en la segunda versión. Y aquí, si os dais cuenta, es puramente el Pablo de Miguel Ángel, el cuadro de la Capilla Paulina. Un San Pablo que se cierra realmente los ojos, que está en una actitud incluso... Esto también lo desecharon, ¿por qué? Porque en el Concilio de Trento hay una rama aquí que se rompe y que representa un poco la violencia que le hacen a Pablo para que se tenga que convertir por obligación, ¿no? En esta primera versión, Caravaggio, en vez de ver esa otra espiritualidad que nace del segundo cuadro, va a ver como si, es decir, le cortaron un poco la libertad y le obligaran a convertirse, ¿no? Que va representado sobre todo, fijaros, en un lenguaje que nosotros hoy día pues no nos dice mucho, ¿no? Pero para la época esta rama de este árbol roto significa la violencia que supone la conversión a la que está obligado Pablo, ¿no? De esta manera pues también causa un poco de dolor, ¿no? Y luego, este está en por desgracia, digo por desgracia, pero por suerte para la familia, hay un palacio en Roma que se llama Odescalchi, que sigue estando habitado, que solo
se llama la princesa Odescalchi, que vive todavía en el palacio. Entonces, yo tuve la suerte una vez cuando vivía en Roma, porque ahí había que estar atento, cuando sabía que los abrían, pues había que ir ahí a veces guardar muchas horas de cola, pero bueno, te dejaban entrar, una vez al año ella pues deja entrar, ¿no? La princesa esta. Y entonces está en su salón fijaros, tener esto nada menos que en un salón de su casa, ¿no? Un palacio muy bonito, con muchos cuadros también de los Carracci, tiene algún Rafael. Y bueno, pues ella, cuando lo desecharon, lo compraron, la familia Odescalchi, y entonces se lo llevaron a su palacio y ahí lo tienen desde entonces, ¿no? Y entonces es un cuadro que veis, aquí sí que está Jesús, como estaba en el cuadro de Miguel Ángel, de otra manera pintado. Y sí que aquí veis el abrazo de Jesús, es el que luego le va a poner al abrazo de Pablo, ¿no? Las manos que le pone a Jesús, curiosamente, es el hecho que le va a poner luego a San Pablo. Entonces, si jugamos con los dos cuadros, es Jesús que está representado por la luz, pero también por estas manos de su primera versión de este motivo, ¿no? Luego es muy curioso porque el palafrenero que está aquí intentando aquí tranquilizar al caballo, pues está en esa actitud de defensa, ¿no? Entonces la fe también un poco como defensa a esta conversión que va a representar. La fe va a estar muy representada y quien ha hecho también un tratado muy bonito viendo la fe en la figura del caballo, comparando estos dos cuadros, ¿no? Fijaros qué maravilla de técnica, fijaros el naturalismo, fijaros el pelo, de que parece un pelo real, toda esta naturalidad del músculo, del hueso, de lo que es toda la pierna, de esta tensión del caballo, y luego este Pablo que está realmente sin ojos, ¿no? Simplemente tapados, que es la ceguera de la no fe. En este cuadro, en definitiva, lo que nos quiere decir este Caravaggio es también muchas veces su propia experiencia. Fijaros ahí lo que os decía del palo roto, ¿no? Que no es casual, sino que es la violencia, ¿no? Luego la actitud de defensa del palafrenero, ¿no? Que está realmente con este caballo. Fijaros el abrazo de Cristo, qué maravilla. Como aquí sí que va a contrastar mucho esta violencia un poco de San Pablo con esta, a mí me parece una de las imágenes más bonitas que podemos ver de lo que realmente representa Jesús a la humanidad de hoy, en este Jesús que realmente es profundamente humano, un Jesús que va vestido como vestía cualquiera de la época y un Jesús que sale al encuentro, digamos también acompañado por este ángel, pues dando siempre esa posibilidad del abrazo a la humanidad, ¿no? Es una visión que Caravaggio va a juntar de lo que es la parábola del hijo pródigo con lo que es la conversión de San Pablo, como si nos dijera que esa parábola que Jesús dijo del Padre, que cada atardecer iba a la montaña y abrazó al hijo que volvía, como Pablo es uno de esos hijos pródigos que han entrado de nuevo y ha hecho real esa parábola del Padre misericordioso de Lucas, ¿no? Que es la realidad de nuestra vida también. O sea, fijaros cómo un artista como él es capaz de mezclar mucho el sentido de la escritura, ¿no? O sea, cómo toda esta dimensión, no nos alargamos mucho, porque creo que alguno querrá ver el partido hoy también, que creo que juega en Madrid, pues bueno, todo lo que es toda la parábola del hijo pródigo, que luego hará realmente Rembrandt, ¿no? En ese que está en el de San Petersburgo, ¿no? Es una joya, pues este es un Cristo, ¿no? Para mí, por ejemplo, una de las imágenes cuando lo vi, vivo ya por el año 2000, pues me impresionó mucho, digamos, esta imagen de Jesús, con esa quietud, con esa calma y también con esa búsqueda, ¿no? Del hombre cada día, ¿no? Por eso me parece, y luego la cara del ángel también, ¿no? Que me parece realmente de una ternura, ¿no? A pesar de eso. Aquí es lo que os decía de la rama rota, ¿no? Esta mano que está partiéndola, que significa esa violencia, ¿no? Fijaros el rostro del palafrenero con el escudo que está, digamos, como... si aquí lo vemos muy bien, lo que os he dicho antes, ¿no? Como si está protegiéndose de Dios, ¿no? Y esto también nos pasa a la humanidad de hoy. Es el hijo pródigo antes de volver a la casa del Padre, ¿no?
O sea, yo ya no quiero que seas mi padre, como dice el hijo pródigo. Yo quiero vivir la vida realmente por mí mismo. Y Caravaggio lo ha experimentado. Caravaggio durante muchas épocas de su vida, pues ha vivido su vida de espaldas de Dios y se ha dado cuenta de que ha querido defenderse de Dios, pero luego no puede sino que caer rendido por esa luz que realmente redescubre, que le hace nueva la vida, ¿no? Y así nos pasa a veces, ¿no? ¿Cuántas veces la humanidad queremos defendernos de Dios, ¿no? Porque a Dios le vemos casi como un enemigo de lo que yo no soy. Yo, reflexionando un poco estos días sobre este cuadro, también me llamaba mucho esto la atención, estas imágenes que estaba preparando y que también me golpeaban mucho, me llamaba mucho esto la atención, ¿no? Como muchas veces el hombre creemos por esa imagen a veces falsa que hemos hecho de Dios, como si Dios quisiera que fuéramos de otra manera y no quisiera que viviéramos. Hay cosas que nos cuesta cambiar y sabemos que queremos cambiar, ¿no? Y por eso nos resistimos, ¿no? Entonces, este escudo la gente también como que estamos mucho a la defensiva, ¿no? También de Dios. Y es muy interesante este cuadro porque tiene mucho de esto, ¿no? Claro, muchos dicen, Caravaggio fue excéntrico y revolucionario, ¿no? Es un hombre que es muy anti lo que fue, pero no es verdad. Claro, yo, que sabéis que me gusta mucho y he leído mucho sobre él, es muy difícil entender a Caravaggio. Muchos, pues simplemente cuando estudian, incluso historiadores del arte, cuando hablan de Caravaggio, pues dicen las 4 cosas así más fundamentales y ya está, ¿no? Caravaggio no es romano, Caravaggio viene de Milán. Caravaggio, claro, ¿quién ha visto? Pues ha visto a Tintoretto y ha visto a alguien que a él le golpeó mucho, que fue el gran milagro de San Marcos, que fue el cuadro definitivo, que fue un Tintoretto antes de ese cuadro y un Tintoretto después de ese cuadro. Un cuadro que Tiziano, que era muy celoso contra él, se marcha a la corte española, cuando vuelve a Venecia, ve la joya que ha hecho este Tintoretto con ese milagro de San Marcos y se rindió Venecia a sus pies, ¿no? Este es un cuadro que va a ver sobre todo este Caravaggio, porque no tenemos que olvidar que él vuelve a Roma cuando tiene 25 años. Ha pasado toda prácticamente su infancia y juventud, que en esta época es cuando se ha convertido en un artista, en lo que llamamos Milán, la Padaña y hasta Venecia, ¿no? Él ha estado realmente, por ejemplo, de manos de Tiziano, ¿no? Tanto es así como uno de los grandes discípulos de Tiziano, que fue Peterzano, que era un gran pintor veneciano, pues hoy día se sabe que fue también maestro de Caravaggio, ¿no? Entonces Peterzano le ha enseñado también a Caravaggio todo este juego de luces y colores que vemos aquí, ¿no? Pero es más, si vamos por ejemplo a Cremona, había los grandes Antonio y Vincenzo Campi, que yo siempre digo que es el Caravaggio antes de Caravaggio, ¿no? Entonces también ha bebido de ellos dos en Cremona, ¿no? Y luego, por ejemplo, podemos ir a Brescia, donde él estuvo también, y pues desde el Moreto, como que realmente pues, le va a influenciar mucho, ¿no? O el gran Saboldo, ¿no? Otro de los pintores renacentistas en principio del barroco, que va a influir mucho en la pintura de Brescia cuando él va a llegar a Roma, ¿no? Entonces, esto que algunos dicen, bueno, que no, es un hombre que ha bebido de estos pintores, que es muy distinto de lo que se veía en Roma, y que luego él va a coger, como hemos visto, la tradición de Miguel Ángel y de Rafael, sobre todo, y va a mezclar mucho con esa, digamos, pues sobre todo, pues impronta personal que él le va a dar de su propia experiencia existencial, ¿no? Que son sus cuadros, y lo va a llevar a personajes cotidianos de la calle, porque lo que quiere realmente es hacer esta pintura religiosa encarnada, de hombres de la época, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Caravaggio, como sabéis, se lo debemos sobre todo a una biografía de Longhi, y luego pues de otra que ha estado publicada no hace mucho también, es esta Landon, que realmente redescubrieron la imagen de Caravaggio, ¿no? Cuando realmente pues, este pintor maldito será considerado, digamos, esta joya, ¿no? Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es esta pintura de Tomasini, de 1700, que se llama el retrato de Caravaggio, ¿no? Me parece muy interesante, es un grabado, perdón,
porque fijaros lo bonito que es como la pintura de Caravaggio, como la fe, no deja de ser un espejo que siempre está meditada con la experiencia de la muerte, ¿no? Es para Caravaggio es mirarse en el espejo, y es muy interesante porque no coincide mucho el rostro que él tiene con el rostro de este espejo, es un poco distinto, ¿no? Es un poco toda la teología incluso de Santa Clara. Santa Clara va a escribir mucho sobre esta teología esponsal del espejo. Ella dice, mírate en Cristo como si fuera un espejo, ¿no? Y cuando en él te vieras, encontrarás tu propia imagen, le dirá a su hermana Inés. Entonces, aquí me parece muy interesante porque esto define mucho la pintura del Caravaggio. En sus cuadros es mirarse en un espejo de la imagen que él quisiera ser, pero que nunca consiguió del todo ser, ¿no? Por eso es tan bonito también el arte, como decía el Papa Francisco, ese grito y sobre todo esa humanidad y esa búsqueda que siempre nos da. Pasamos ya a San Pedro, la gran basílica de San Pedro, y bueno, aquí vamos ya, hemos visto un poquitín todo, pero hoy vamos a ver lo que sería la basílica actual, ¿no? De hecho, la de San Pablo ya no nos da tiempo, y esta agotará el tiempo que nos queda, porque ya veréis que cosa súper interesante, ¿no? La capilla o la basílica, perdón, de San Pedro, como sabéis, pues está ubicada aquí en la colina sobre el río Tíber, sobre la necrópolis de Roma, como veíamos, ¿no? Esto es un plano para ver un poco ya, centrado un poco, pues dónde está esto, ¿no? O sea, en el corazón de lo que sería nuestra Europa, aquí, en este puntito de la Italia, y luego pues lo que es la superficie de la basílica conforme a lo que es la ciudad o esta de la colina vaticana, ¿no? Esta sería la gran cúpula, que la reconocemos enseguida, toda la explanada y luego la columnata con la que va a hacer Bernini, ¿no? A mí me parece apasionante este tipo de obra, como muchas de ellas, porque es una obra que ha durado más de un siglo en hacerse, ¿no? Entonces es interesante porque han pasado nada menos que casi más de 20 papas mientras hacía esta basílica, han pasado varios arquitectos, han pasado los mejores pintores y artistas que ha habido en la época. Entonces, ¿cómo vemos cómo se ha transformado de alguna manera de eso que concebimos siempre la centralidad de la tumba de Pedro, algo que nos ha hablado y nos sigue hablando a través de los siglos, ¿no? Veremos las puertas, que me parecen muy interesantes. Entonces, a mí lo que os invito sobre todo en este pequeño recorrido que vamos a hacer, y que bueno, pues si Dios quiere, cuando vayamos en septiembre, pues nos dará tiempo de verlo un poquitín, o quien vaya solo lo podrá ver. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque al final esta basílica tiene muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer hoy es simplemente algunas cosas que me parecen más curiosas, que ni tan siquiera muchos guías suelen explicarlo, ¿no? Pero que a mí me parecen realmente muy interesantes y muy apasionantes, ¿no? Tenemos la suerte que hace poquito, con motivo del jubileo, han restaurado el gran baldaquino, entonces lo han dejado precioso y se han descubierto cosas súper interesantes que hoy veremos hablar de detalles del gran Bernini, ¿no? Que es otra de las cosas que podemos ver, ¿no? Esto por recordar, como lo vimos, pues para ver un poco sobrepuestas las tres cosas. Lo que era el circo de Nerón, donde está el obelisco, aquí es donde se entra, una de las puertas de la basílica, donde entramos incluso cuando uno va a ver las escalas, el cementerio ese que os decía, la necrópolis, pues cuando uno entra justo aquí estaría la puerta por donde entramos a la necrópolis, y el obelisco estaba aquí, donde está la puerta, ¿no? En el lugar original, ¿no? Como sabemos, el obelisco de San Pedro, que hoy no me detendré, hace 2 o 3 años hicieron un libro muy interesante que yo leí solo sobre el obelisco, ¿no? Entonces es muy interesante porque realmente es, como os decía, es el único elemento que realmente vio San Pedro. Cuando murió, pues murió frente a él, entonces por eso es tan querido también este obelisco dentro de lo que tenemos en Roma, ¿no? Junto con la tumba, ¿no? Luego, pues junto con esto que hemos dicho, el circo romano, aquí empezaría la Vía Cornelia, que era donde estaba toda la necrópolis, ¿os acordáis, no? Entonces, como en esto, pues primero esta es la de Constantino, esta que vemos aquí,
Y la grande es la actual. Esta es la actual, que es la de llamamos comúnmente de Miguel Ángel, que es el gran proyecto tal como lo tenemos. Se lo debemos en gran parte a Miguel Ángel, aunque totalmente reformado, como veremos por otros arquitectos. Pero fijaros, el altar que veíamos de la confesión, perdón, y la tumba de San Pedro, el altar del Papa jamás ha cambiado de sitio. Desde el tiempo de Constantino hasta la actual basílica es el centro realmente de la gran basílica de San Pedro. Entonces, bueno, aquí está pues todas las puertas que tenían y que bueno, la conservamos ahora y bueno, para hacernos una idea, ¿no? Esto es igual otro sobrepuesto, esto sería donde está la tumba, la necrópolis, y aquí bueno, pues la tumba, todo esto es un caminito de lo que era el camino de la necrópolis, ¿no? La vía, si os acordáis, esto sería toda la vía por donde estaba el camino, el circo aquí, y aquí todo lo que era la necrópolis, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando uno va, o sea, tenemos que imaginarnos la necrópolis que hay ahora como si no fuera la verdadera, nada más que subterráneo. Entonces uno va pasando por calles y hay pues panteones, tumbas, y eso es lo que se conserva en la necrópolis. Lo que pasa es que ahora está un poco desfigurado porque, claro, tuvieron que hacer muros para poder sustentar primero la basílica de Constantino y después la gran basílica actual, ¿no? Entonces hay que hacernos la idea que pues era igual que como uno va a la Almudena o cualquier otro cementerio, llegaba y era una gran vía con carreteras y ahí estaban las tumbas, ¿no? Entonces la tumba de Pedro siempre se conserva toda la gran vía, todo lleno de tumbas, como lo podemos ver, y existen tal cual hoy día, y aquí pues la tumba de San Pedro, y al lado pues la tumba de muchos cristianos, como hemos visto también por las lápidas, ¿no? Estos son, digamos, los más... Empieza el Bramante, pero del Bramante tenemos más bien poco. Lo que más conservamos sobre todo es de Miguel Ángel, de Moderno, y luego la gran columnata de Bernini, ¿no? Aquí está un poco el plano, que sería lo que hace la... Esto realmente no es de Miguel Ángel, porque ya veremos que Miguel Ángel lo que va a hacer es una iglesia en cruz griega. Ahora veremos por qué, ¿no? Va a ser Rafael, que también intervino, aunque muy poquito, y sobre todo Moderno, el que va a volver a hacer una iglesia mucho más grande, y lo que tenemos es la fachada, ¿no? Si Miguel Ángel se levantara de la tumba, se rasgaría el pobre las vestiduras, porque lo que quería Miguel Ángel sobre todo es que lo que se viera es la centralidad de la cúpula. Por eso él nunca soñó, y además era muy contrario a un tipo de basílica de cruz latina, sino solo de cruz griega, ni que primero, claro, si nosotros vemos la fachada principal, que es esta de aquí, la cruz Moderno, ¿qué pasa? Que claro, tapa todo esto, ¿no? Entonces, claro, para Miguel Ángel eso fue un error, porque para él la aterrorizaría, porque lo que quería es que se viera la centralidad de la cúpula, ¿no? Entonces, cuando se hace toda esta gran fachada con este otro autor, pues claro, si Miguel Ángel se hubiera horrorizado, ¿no? Estos son pues algunos detalles constructivos que para entender un poquitín pues cómo está hecho el Vaticano, el tipo de arco y bóveda que va a utilizar, que bueno, pues ya como lo hemos estudiado, pues son arcos de medio punto, con el punto de apoyo siempre, y bueno, pues los elementos adosados, luego pues igual los pilares con un dintel, y luego lo que llamamos las bóvedas de cuarto de esfera, ¿no? Que es la que va a utilizar precisamente en toda para los ábsides y demás, ¿no? Y luego pues estos arcos, falsos arcos, que van a valer sobre todo también como elemento, digamos, esto arquitectónico, ¿no? Esto es muy interesante porque fijaros, yo lo he cogido aquí porque esto es de un cuadro, un fresco que encontramos en Santa María Novella, y es curioso porque se estaba haciendo mientras se está haciendo la cúpula de San Pedro. Entonces es, digamos, un documento gráfico, digamos, para mí de muchísima importancia, porque fijaros, si vemos aquí, ¿veis? Se está haciendo un poco la cúpula por dentro. Ya veremos que la cúpula Miguel Ángel va a hacer toda una esfera interior, luego sobre esa va a hacer la cúpula grande, ¿no? Porque, entonces es muy curioso porque en este cuadro, ¿veis la explanada? Nos está diciendo que este es un cuadro del 1525-26,
Es muy interesante en Florencia Santa María Novella porque nos representa Roma y luego nos representa cómo se está construyendo el Vaticano en esa época de Julio II, ¿no? Para que veamos un poco también la gracia, ¿no? En fin, bueno, pues aquí la basílica, como ves, toda la construyó 170 años y bueno, pues tuvo Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Bernini y como os he dicho antes, pues nada menos que 20 papas pues estuvieron para hacer esta basílica, ¿no? La verdad que algunos murieron, tuvieron muy pocos años del papado, ¿no? Pero nada, que se le diga, pues 20 papas tuvieron que pasar para ver, digamos, terminada la basílica, ¿no? Se inicia el 18 de abril de 1506 y se concluyó en el año 1626, ¿no? Por el Papa Urbano VIII, aunque pues es verdad que quedarían muchísimos detalles por hacer, ¿no? Como sabéis, es la basílica más grande del mundo, con la cúpula más grande del mundo. Aquí cuando uno entra, claro, te parece todo, como todo es tan gigante, pues no pareciera tan grande como lo que realmente es, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está hecho también con esa intención, ¿no? Miguel Ángel, sabes que utilizaba siempre las columnas que llamamos columnas gigantes o gigantadas, que siempre se respetó mucho, ¿no? Ese valor. Entonces, claro, uno ve, por poner un ejemplo, ¿no? La pila de agua bendita, que allí parece que es pequeña, pero nada menos que el angelito que sustenta la pila mide 2,5 metros, la broma del ángel, ¿no? Pero si no se pone al lado del ángel, pues experimentará que te sale por arriba el ángel, ¿no? Y pones la mano y lo mismo. Entonces, claro, es todo tan inmenso que parece pequeño en ese complejo, ¿no? Es de planta basilical, como sabemos, de cruz latina, y fijaros, simplemente pues tiene 212 metros de largo por 140 metros de ancho y 133 de altura en su cúpula. Fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Ocupa nada menos que 15.000 metros cuadrados, ¿no? O sea que realmente cuando uno ve estas cifras, pues te das cuenta de la grandeza que tiene la Basílica de San Pedro, ¿no? Aquí son un poco los arquitectos de Lorenzo Bernini, que hace la plaza de 1656 al 67, Bramante, que es el primero que empieza en 1503-1506, primero con el Tempietro, que os he dicho, que es el que realmente, ahora lo veremos, el esquema que tenía Bramante era simplemente poner como un Tempietro que es San Pedro y Montorio y una gran entrada como si fuera el Panteón, ¿no? Que será el concurso griega, ¿no? Luego vendrá pues Miguel Ángel, que hace toda la cúpula, y Carlos Maderno, que hace la nave y la fachada, y luego ya pues San Galo y Julián y Rafael, que van a hacer, digamos, lo que sobre todo hace Bramante, ¿no? Este ya lo hemos visto. Este es muy curioso porque fijaros, es verdad, se me olvidaba, en este lo van a regalar, por eso siempre fue de colonia española, lo van a regalar los Reyes Católicos pues para la toma de Granada, ¿no? Entonces, como acción de gracias por esa, levantan este en honor de San Pedro y hacen este en 1503, pues este templete de San Pedro y Montorio, ¿no? Está muy unido a la corona española y aunque realmente la Iglesia española en Roma está bajo el frente del Trastevere, que se llama Monserrate, y es donde pues, también cuando hay una actuación de la embajada española y todo eso, pues la misa y todo se suele hacer allí en Monserrate, ¿no? Pero esto es muy interesante porque también, como agradecimiento a San Pedro, pues los Reyes Católicos quisieron hacer, digamos, este homenaje a San Pedro en Roma, ¿no? Este es el proyecto de Bramante, ¿no? Como muy renacentista que era, pues, está la cruz griega, como veíamos, la cúpula, que luego esto lo va a retomar también Miguel Ángel, con aquí unas pequeñas cúpulas que serían 4 principales y luego semicúpulas, y un poco esta era la idea, al menos la recreación, de lo que quería hacer el Bramante, ¿no? Luego, pues en 1514, cuando muere el Bramante, pues se hace a Miguel Ángel y es la que va a hacer un poquito toda la siguiente. Luego Rafael, que fue el siguiente, estuvo muy poquito, León X, la Rafael para el cambio de planta de cruz latina en cruz griega, ¿veis? Digo, de griega a latina. Entonces, esta planta sí que se va a conservar al final con Maderno y es la que al final
Rafael estuvo muy poco. Rafael era un gran pintor, pero como arquitecto, dicho así un poco entre nosotros, pues tampoco era muy bueno. Entonces, pues bueno, duró nada enseguida. En fin. Esta sería un poco la idea que podemos tener de la maqueta o el proyecto que quería hacer este Bramante. ¿Veis? Es un estilo este tempiete, aquí sentaría por aquí estas dos torres, que el mismo Moderno y Sangalo quiso después hacer, pero si nos damos cuenta no gustaron y son dos torres totalmente inacabadas, las que tenemos hoy día en la fachada. Aquí sería de frente, ¿veis? Con esta grande cúpula, la centralidad siempre sería, digamos, la gran cúpula. Esto sí que Miguel Ángel pues lo quería conservar. Aquí hay que ver que a esto hay que añadirle todo lo que hace Moderno, que es el gran pórtico que tenemos delante y que tapa realmente todo esto. Pero si nosotros, esto cuando vayamos, os fijáis, esta fachada sería la que tenemos dentro, ¿no? Lo que realmente pasamos por las puertas, donde están las 5 para mí dentro, son 5 puertas las que hay, ¿no? La central y otras 2, pues es lo que tenemos dentro y no lo vemos por ese gran atrio que van a hacer después en el 17. Esto es un poco para ver la comparación entre lo que tenemos y lo que era. ¿Veis esta gran fachada? Lo que hace un estilo al Panteón, le saben toda esta logia de aquí. Entonces, habría que, si desmontamos esta parte, pues nos quedaría realmente esto que vemos aquí. Nada más que estas dos torres, pues se quedaron sin hacer y pusieron 2 relojes. Porque en un principio también Moderno quería hacer las 2 torres. Pero claro, se dio cuenta que si hacían las 2 torres, pues se cargaban la centralidad de la cúpula, que era un poco, entonces, por respeto a Miguel Ángel, al final lo decían. Luego este, que estuvo también muy poco, Peruzzi, que vuelve a la de Bramante. Como veis, siempre hay cruz griega, cruz latina, que luego Sangalo el joven, que vuelve otra vez a la cruz latina, y luego ya el gran proyecto de Miguel Ángel, que es el que tenemos aquí, que bueno, no me voy a entretener mucho. Este es muy bonito porque son grabados que, fíjate, tenemos desde el año 1569 y se conservan en la Pinacoteca Vaticana y es tal cual el proyecto que ideó Miguel Ángel, ¿no? Por aquí tenemos el interno de lo que sería la cúpula, que es lo que Miguel Ángel va a hacer, y el exterior. Esto sí que lo podemos ver prácticamente tal cual. Ya digo, tendríamos que aquí ponerle, digamos, esa gran fachada. Pero si le ponemos tiramos hacia acá la gran fachada y adelantamos, porque claro, Miguel Ángel la consideró una cruz griega y esto es cruz latina, pero si nos fijamos bien dentro, pues podemos ver prácticamente esto en la entrada de la basílica. Esto, bueno, pues es una foto ampliada de lo que quería Miguel Ángel, y esto se conserva tal cual. Y bueno, esto es lo de Maderna, que bueno, pues esto es un poquitín, veis lo que hace Miguel Ángel hasta aquí, y esto es lo que va Maderna a ampliar, ¿no? Tuvieron que ampliar mucho la cruz latina y esta gran fachada, que aquí se ve súper bien en este plano, ¿no? Esto lo he traído aquí simplemente igual, pues porque son grabados de Ferrabosco, que fue un gran grabador de las arquitecturas, de libros de arquitectura de la época, y entonces pues nos da un poco en este año 1617-20, como todavía veis no estaba puesta la fachada de Maderno, ¿no? Esto se conserva tal cual, que es el Palacio Apostólico, donde el Papa aquí sale al Ángelus, en esta ventanita de aquí. Esto se considera, todavía está tal cual. Y esto, pues, aquí habría que mirar, todavía no estaba hecho ni la columnata de Bernini, ni tan siquiera la última fachada. Esto, bueno, pues por poner las 3 proyectos principales y la planta que tenemos hoy día, pues la definitiva. Si nos damos cuenta, casi toda la planta prácticamente depende de Miguel Ángel. Maderno, como Sangalo, va a respetar mucho la basílica de Miguel Ángel. Y esta es la cúpula. Cuando uno sube a ver la cúpula desde abajo, que va subiendo, viene un ascensor, viene andando, pues esta es un poco la cúpula, que es muy interesante esta cúpula. Como os he dicho antes, luego lo veremos,
tiene por dentro, claro, era muy difícil, porque hacer una cúpula es más bien afilada, no es una cúpula, digamos, tan redonda. Entonces, cuando uno va subiendo, muchos yo creo algunos habéis subido a ver la cúpula, hay un momento donde, incluso en la escalera, pues te tienes que torcer porque te das con el techo hasta salir, digamos, dentro, ¿no? Porque hay una esfera interior y luego lo que llamamos la esfera exterior con el tambor y todo lo que es pues la cúpula y luego la linterna, ¿no? Aquí, ¿cuál es la genialidad de Miguel Ángel, ¿no? Pues la genialidad de Miguel Ángel, como veis, tanto por fuera como por dentro, va a poner estos elementos que va a ser también de luz, pero le va a ser también, digamos, de aligerar mucho la arquitectura, donarla de belleza, sobre todo dentro, va a darle esa sensación de ser algo giratorio. ¿Y cómo lo va a crear Miguel Ángel? Primero con estas columnas donde van a arrancar los nervios de lo que va a ser la cúpula por fuera, pero también, si os dais cuenta, aquí los dinteles de las ventanas, unos van a ser triangulares y otros semicirculares, ¿no? Esto lo va a repetir dentro. ¿Para qué? Para darle también ese juego, y si os dais cuenta, viene, va, entonces le da esa sensación también de girar, ¿no? Y es lo que va a hacer el gran Miguel Ángel, ir girando para que nos dé también, digamos, esa sensación de ser algo redondo y es verdad que es muy afilada. Como sabéis, él se va a basar sobre todo en la de Santa María de Fiore, de Brunelleschi de Florencia. Entonces, claro, ya fue difícil hacer eso, aunque imaginaros una cúpula incluso más grande que aquello, ¿no? Entonces, para Miguel Ángel tuvo que hacer muchos cálculos, pero gracias a Dios lo consiguió, pues digamos, por esta especie de tambor que va a hacer, de cúpula, y luego arriba, como veremos, la linterna, ¿veis? Esto es lo que yo os decía antes, ¿no? Esto es el interior, que es totalmente un semicírculo, y esto es el exterior. Entonces, cuando uno va subiendo, si os acordáis, llega un momento donde uno casi se va dando con este lado. Entonces ves que es totalmente redondo, ¿no? Y sobre esto vas viendo esto que está superpuesto a esto, ¿no? Entonces, por eso digamos que para entender un poco la construcción de esto. Esto es lo que tenemos del diseño que él hace, y bueno, pues igual, fijaros aquí, la altura total es de 137,15, ¿no? Sobre 4 pilares, y esto es lo que mide el tambor, nada menos que 15,24 metros sobre el tambor, o lo que es la cúpula son 28 y la linterna 12 metros. O sea, fijaros en las dimensiones que estamos hablando en esto, ¿no? Y luego, como él va estudiando la graduación de los ángulos para realmente el tema constructivo, realmente quiero hacerlo, ¿no? Un ático, como hemos visto, que refuerza la horizontalidad, que es esto de aquí, que aquí se puede subir, como sabéis, es una pieza espectacular. Luego, pues todo esto, el frontón y el tambor, que es lo que nos va a dar, digamos, esto es por dentro, ¿no? Claro, uno dice, bueno, ¿y por qué esto? Pues claro, no tenemos que olvidar que es para albergar, digamos, el cuerpo del apóstol Pedro, ¿no? Que es el, digamos, a que Cristo le coge. Entonces, ¿qué quiere hacer Miguel Ángel? Pues lo que quiere hacer es dar esa sensación de la cúpula del cielo. Primero, que San Pedro pues está en el cielo, entonces quiere recrear un poco, después de muerto, esa visión de resurrección y de vida eterna, ¿no? Y también, como veremos después, pues la esperanza, sobre todo que lo va a dar Bernini con una de las tumbas que veremos muy interesante, pues la esperanza de que todos los que van a la tumba de Pedro, pues no van a ver un muerto, sino lo que van a ver es la esperanza de la vida eterna. Una esperanza de la vida eterna que consistirá en ¿qué? En la unidad de la fe, que es lo que representa San Pedro y el Vaticano. Pedro es esa puerta donde nosotros, si permanecemos fieles realmente a toda esa fe que representa Pedro y los sucesores de Pedro, pues alcanzaremos, digamos, esta gloria del cielo. Por eso es tan espectacular, y hay que ver el baldaquino, o sea, la tumba de Pedro, el baldaquino de Bernini y la gran cúpula celeste que tiene Miguel Ángel. Son pues 16 particiones, como si fueran gajos, que va, y luego igual veis lo que veis, igual que fuera, pues tiene triángulo, semicírculo, triángulo,
triángulo semicírculo, que es para darle, digamos, esa sensación de giratorio, aparte de la luz, ¿no? Luego conservará esas columnas también, que también va a sustentarlas sobre fuera. Vamos ahora a otro elemento junto con la cúpula, que son las puertas. Las puertas hay 5, que son espectaculares, ¿no? Cada una, también la que me gusta más, que es de arte más contemporáneo, que ahora veremos un poquitín. Y esta, bueno, es una de la puerta central, que se llama de Filarete, porque la hizo este Berlino Antonio en el año 1439-1445. Esta se hizo sobre todo para el gran jubileo del 50, ¿no? Entonces se abrió por primera vez, ahora luego tenemos otra puerta santa, pero sería, digamos, la primera puerta santa que va a utilizarse en esta basílica, ¿no? Dicen que sobre esto, claro, todo esto que vemos aquí de esta época es sobre todo cuando se labra, digamos, estos cuarterones, que está hecha de bronce. Esta es la antigua puerta de bronce que estaba en la puerta de Constantino, en la basílica de Constantino. Entonces, sobre esta puerta de Constantino, pues se hace, digamos, en Filarete, que llamaban así, toda esta puerta que es realmente una joya también del Renacimiento, ¿no? Fijaros ahí qué bonito, porque es uno de los detalles de la puerta donde está el que la manda a construir, que es Eugenio IV, el Papa Eugenio IV, pequeñito, que fijaros, San Pedro, vestido curiosamente de romano, le está entregando las llaves al Papa, ¿no? Para decir, digamos, como el poder de Pedro, que le otorga a Cristo, se lo da al Papa. El Vaticano no deja de ser, digamos, un elemento arquitectónico, pictórico, escultórico, digamos, de exaltación también del papado, de lo que significa la figura del Papa como sucesor de Pedro y del poder del Papa, ¿no? Cuando uno está viendo esto, por poner un ejemplo, os he dicho antes, pero mientras está haciendo la obra del Vaticano, pues llega Carlos I, nuestro rey, y el gran saqueo de Roma en el 27, por poner un ejemplo. Se ha sufrido muchísimas transformaciones, ¿no? La Basílica de San Pedro. Pero a mí me parecen muy interesantes las puertas porque casi nadie las da, digamos, ningún valor, y sin embargo, pues es otro de los elementos que a mí me parece espectacular, ¿no? Como vemos ya al inicio de la puerta, lo que vamos a ver dentro es precisamente este sentido de lo que referencia a la figura del Papa, ¿no? Sea Eugenio IV, Juan Pablo II, Francisco, no nos importa el nombre, lo que nos importa es lo que representa, ¿no? Que es realmente el sucesor de Pedro, ¿no? A uno le gustará más uno en una época, a otro le gustará más otro en otra época, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? La comunión con el sucesor de Pedro no es el Papa el que tiene que estar en comunión conmigo, sino que soy yo el que tengo que estar en comunión con él. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces en esta fe, a veces un poco así, hay cosas que uno no podrá estar de acuerdo, ¿no? Lo que no es materia de fe, pues bueno, pero lo que estamos seguros es que realmente toda esta rotundidad que representa la Basílica de San Pedro y estas puertas, es que realmente pasar por esta puerta que es Pedro, es pasar por la puerta de Cristo, ¿no? Porque así lo ha sido a lo largo de la historia que hemos ido viendo. Este es otro detalle precioso, fijaros, ya en bronce, como este Filarete es capaz de, fijaros, las venas de las manos en bronce, ¿no? Estos relieves, es una cosa que a mí al menos cuando no la veo de cerca te quedas, y fíjate todas estas filigranas que son seres humanos propios del Renacimiento, estos desnudos que van cogiendo de los frutos del nuevo paraíso, ¿no? Que incluso pues vemos como toda esta que representa el Edén, ¿no? Que es una cosa en una puerta espectacular, ¿no? Esta es otra de los cuarterones que, como no podía ser de otra manera, pues es la muerte de San Pedro, ¿no? Que lo tenemos aquí sobre esta puerta, ¿no? Esta para mí es una de las puertas que más me gusta, sin duda ninguna. Bueno, pues ya como Manzoni, se llama Mansú. Entonces, este es un personaje bastante interesante, ¿no? Es una puerta moderna, la manda del Papa Juan XXIII. Actualmente se le conoce como la puerta de los muertos, ¿no?
Se le conoce como la Puerta de los Muertos porque es donde cuando muere un papa, el cortejo fúnebre pues sale por esta puerta, ¿no? El Papa Juan XXIII no llegó a verla y la va a bendecir e inaugurar el Papa Pablo VI. Este Manzù, o ya como Manzoni, era de la tierra de Juan XXIII, ¿no? Va a nacer en toda esa zona de Bérgamo, de un pueblecito de su Piemonte, y bueno, pues a él le decía que era comunista, que era ateo, que no era un hombre creyente, ¿no? Y le criticaron mucho al Papa Juan XXIII cómo era posible que encargara una puerta a alguien que no era un tipo realmente muy interesante, ¿no? A pesar de su ateísmo, pero era un tipo que incluso intelectualmente merecía la pena, ¿no? Entonces tiene textos muy interesantes y bueno, pues esta es la puerta que a mí es una de las que más me gusta porque realmente es una auténtica joya, ¿no? Vamos, fijaros, este es uno de los elementos que él va a hacer, que bueno, pues aquí está el sacrificio a Isaac cuando le va a cortar a Abraham, que luego no. Luego aquí está la muerte de Pedro y ese está pues, el Papa contemplándolo, que es Juan XXIII, y luego aquí está el sueño de José, ¿no? Con esta medio palmera aquí que representa un poco Egipto, ¿no? ¿Y por qué tiene la fecha del 14? ¿El año 14? ¿De qué 14? ¿Arriba? Sí. No, está en la puerta, pero no esto. Esto es posterior. Esto es lo que hace el Papa Pablo V. Pero es solo esto. Cada papa, hemos dicho que el Vaticano lo tiene más de 20 papas al menos, ¿no? Entonces cada uno va haciendo su obrita. Lo que hace el Papa Pablo V el año 14 de su pontificado es esto que vemos aquí. Con este frontón que vemos, ¿no? Pero lo que es la puerta en sí, pues no es... Este es un papa también del XVI. Entonces, claro, la puerta, como veis, no es del siglo XVI. Lo que hace el Papa Pablo V, que es todo lo que es la fachada que vemos, que da acceso un poco a la basílica. Sí, claro, uno ve esto y se cree que la puerta esta la ha hecho en tiempo del Papa Pablo V, ¿no? Pero no, esta es posterior. Por eso esto simplemente era... no había nada, era como una especie de hueco que habían puesto ahí con una madera. Entonces los papas posteriores, especialmente Pío XII, veremos otra puerta que hace él, que es la puerta que ahora vamos a ver, y esta que la hace el Papa Juan XXIII, ¿no? Que es prácticamente la última que se construye en el Vaticano. Esta estaría, si la desfilarete es justo la puerta central, pues esta está justo, luego está la de los sacramentos y esta de aquí, que es la última que tenemos en el lado, según se ve la fachada, en el lado izquierdo. ¿Y a Jesús le crucificaron boca abajo? Boca abajo. ¿Por qué? Pues porque dicen que no quería parecerse a la crucifixión de Cristo. Entonces él pidió que para que no fuera igual que la crucifixión del Maestro, porque no era digno de ser crucificado como él, pide que lo crucifiquen boca abajo. Y por eso lo crucifican boca abajo. Sí, eso es. Bueno, esta es otro. Fijaros qué maravilla el diseño de este autor. Estos son entrevistas para que veáis este autor, que es muy interesante, que él hace en el año 88 en la estampa, y luego en el 77 dice: de mí dicen que soy marxista, no es verdad, nunca me he inscrito al Partido Comunista. ¿Sabe que algunos cuando no son así, pues dicen que soy comunista? Sí. En Italia todavía era peor en esa época. Pero me siento comunista en el sentido que deseo una humanidad más fraternal y pacífica. Yo no sé si el comunismo esto lo Para nada, todo lo contrario, pero bueno. Ser de izquierda para mí es una decisión más humana que política. Son estos pensadores humanistas de izquierda, hubo muchos en esta época y que hoy día, aunque parece que no lo hay, pero es verdad que son gente que es algo más humano que político, ¿no? Y entonces son unos valores que también la izquierda pues siempre abrazó muchos de ellos, ¿no? Sobre todo la izquierda italiana y la izquierda francesa. La española no tanto, pero en Italia como en Francia un movimiento de izquierdas realmente muy humanista, ¿no? Como este tipo y otros que hubo por ahí, ¿no? ¿Y son los bocetos de la Sí, crucifixión? de la puerta. Es el concepto de la puerta, de una crucifixión que hay también, ahora veremos. Luego dice: yo vivo por la paz, tengo un odio feroz por la guerra, el tiempo me da siempre más la razón. Esto lo he puesto porque el Papa Juan XXIII,
hace la Pacis in Terris, que incluso en la puerta está puesto, ¿no? Pacis in Terris, también el autor va a representar la muerte del Papa Juan XXIII con este título, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Papa de la paz, ¿no? Fue el Papa que realmente en su corazón, como sabéis, él fue la primera vez que pide un globo. Si vais a Sotomonte, que es un sitio cerca de Bérgamo que merece la pena, que es donde él nace, en los veranos, cuando está ya de nuncio en Bulgaria, o va a Turquía, o está en Venecia de patriarca con sus hermanas, él alquila una casa que no es la de nacimiento, pero sí la que vive para los veranos, ¿no? Y ahí han hecho un museo muy bonito, Sotomonte. He ido varias veces y merece la pena ir porque casi es un parque, digamos, de estos sobre San Juan XXIII, ¿no? Entonces es muy bonito porque desde que entras al pueblo, es pequeñito ya, pues han hecho el Jardín de la Paz, con una máscara que era la tumba de los padres, la iglesia donde le bautizaron, la casita donde nació, y luego la casita que alquiló, que es donde vivían las hermanas. Y en esa casa hay unas monjas. Yo una vez me acuerdo que encontré una que le acompañó, ya era muy mayor la mujer, y le había acompañado cuando era patriarca en Venecia, ¿no? Y parece que iba a salir por ahí en cualquier momento con 23, porque la mujer lo contaba con una, yo imagino que habrá muerto ya la monja aquella, ¿no? Pero lo contaba con mucha cariño, y también, claro, había vivido con él muchos años en Venecia, ¿no? Entonces, el Papa Juan Pablo II regala la cama donde él muere, y va a regalar casi todo lo que tenía de él. Entonces han recreado la habitación donde muere con el crucifijo famoso que él miraba. Ya sabéis que murió con muchísimos dolores, parece ser un cáncer de estómago, lo pasó muy mal, y entonces él siempre miraba al Cristo. Y hay un globo terráqueo, por esto que digo con este, que fue un amigo de él, de su tierra, que en el globo terráqueo dice: yo quisiera abrazar al mundo, ¿no? Entonces el hombre ves ahí en su estudio que han recreado, que era como el que tenía, con todo lo que tenía cuando era patriarca de Venecia, y le acompañó siempre un globo del mundo, y él ponía banderitas con el número de católicos que había en cada país, ¿no? Entonces era muy interesante, porque dice: yo al menos cuando vengo quisiera abrazar a todo el mundo, ¿no? Entonces era muy curioso también, como incluso de estas cosas simbólicas que él tenía. Esta es la cruz, luego, ¿no? Veis el folleto, el boceto y la cruz que hace este. He traído aquí este texto porque a algunos les puede pasar, de Gianfranco Tognarelli, que es, digamos, otro gran artista, que cuando fue a San Pedro dice: estuve en San Pedro y tengo que decir que toda aquella riqueza, aquel barroco, él es de arte contemporáneo, ¿eh? Vive todavía, me ha resultado bastante insoportable, pero me he detenido frente a la puerta de Manso, que es esto. Finalmente algo ha medido mal, sin exceso. Me ha parecido ver un artista en sintonía con nuestro 480, el Renacimiento, el primero. El trabajo de un artista maduro que se enfrenta con el misterio de la muerte, no solamente de Cristo, con una síntesis y una pobreza de medios potentes. Me ha venido a la mente el último Miguel Ángel del que habla Gajoni. Gajoni es un autor que yo le he leído la biografía, en español no está, y da esta espiritualidad sobre todo ya en los últimos años de Miguel Ángel, con referencia a la muerte y a su propia teología, ¿no? Entonces es muy interesante porque a mí me parece un texto realmente precioso. Y es verdad, cuando uno va a sentir la experiencia, o sea, uno ves aquello y es tremendo, porque es puro barroco, ¿no? Del Renacimiento no hay nada, prácticamente la piedad de Miguel Ángel y poco más, ¿no? Pero uno sales y te encuentras con esta puerta de Mansur y es como volver un poco a ese renacimiento primitivo y a ese deseo, digamos, de enfrentarte con lo que San Pedro es, ¿no? Que es también la reflexión sobre la muerte y el martirio, ¿no? Entonces es muy interesante esta puerta porque, fijaros, es prácticamente casi un ahorcado, ¿no? Están subiendo, pero me parece y la soledad de Cristo, ¿no? A mí de este autor me parece muy interesante porque es que el gran drama de la muerte de Jesús, también más allá de la crucifixión, es la soledad existencial por la que muere. O sea, sus amigos lo han dejado tirado. O sea, psicológicamente la soledad de Cristo es tremenda, ¿no? Y como compañeros, pues los ladrones. Por eso es una cosa que este Mansur pues va a recrear en el siglo XX, digamos, todo esto.
Aquí veis que está como apoyado, y representa un poquito también la muerte del Papa Juan XXIII, ¿no? Le ha querido hacer este homenaje. Bueno, esta es la Puerta Santa, que es la que cruzaremos si Dios quiere. Bueno, está hecha por el Papa Pío XII ya para el jubileo del año 50. Y bueno, pues es otra de las puertas. También ves Gregorio XIII, pontífice, que le hace pues, la puerta a lo que es el dintel. Entonces, bueno, pues esta puerta que es una maravilla porque es la joya de la vida de Cristo, toda la vida de Cristo y también pues de Pedro y Pablo. Vamos a ir muy rápidos ya. Esto que veis aquí, que todo el mundo entra, esta es la puerta, fijaros, la puerta principal del filarete que os decía yo. Si uno puede, bueno, ahora entraremos, si Dios quiere, por la Puerta Santa, pero si no entramos por la Puerta Santa, entramos por esta, que es la de los sacramentos, que es la que suele estar abierta, que también puedes entrar por ahí, pero bueno, si quieres ganar el jubileo, pues no nos queda otra que entrar por esta, ¿no? Entonces es muy interesante porque me dice aquí esto de porfirio rojo y es una joya. ¿Por qué? Porque fijaos, es lo único que nos queda de este porfirio rojo de Constantino. Tanto es así que este estaba justo, aquí estaría el altar de San Pedro, que era el triunfo de Gallo de la antigua constantiniana, y tiene muchísima importancia porque aquí es donde el Papa León va a coronar emperador nada menos que a Carlomagno. En este circulito rojo se pone de rodillas Carlomagno y en aquella Navidad pues le va a coronar como emperador, ¿no? Del reino, digamos, que uno. Entonces es muy interesante este círculo de porfirio rojo, que casi nadie le hace la atención, pero es lo único, digamos, que conservamos de la Basílica Constantiniana. Aquí, pues yo qué sé, se han arrodillado pues desde papas, reyes, en fin, las grandes, digamos, celebridades de la época ha tenido lugar y se arrodillaban justo en este porfirio rojo que pasa desapercibido en medio de todo el suelo y que casi no reparamos en él, ¿no? Esta es la coronación, que es de este autor, que es una maravilla, es de 1886, 1908. Y bueno, cuando el Papa León está coronando, y aquí es donde estaría todo este porfirio rojo que hemos visto en la entrada de la iglesia. Y luego el gran baldaquino, que no nos vamos a detener mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, este baldaquino está hecho con el bronce que había en el Panteón de Roma, ¿no? Entonces el Papa Barberini pues lo coge para hacer este gran monumento que hace Bernini. Ya sabéis que en Roma se dice que lo que no han hecho los bárbaros lo han hecho los Barberini, y es verdad. Los Barberini hoy día, siempre digo que es la primera empresa del Papa que hizo de reciclaje actual, ¿no? Que reciclamos el cristal y todo eso, pues el Papa lo que hacía ya, cosas que no tenían mucho sentido en muchos sitios, pero lo reciclaban para esto. Estas son las columnas, lo hace con parte del bronce que había en el Panteón. Como veis, el Panteón, toda la columna estaba recubierta con bronce. Entonces, bueno, pues va a cogerlo el Papa, Farnese, esto Barberini, y bueno, pues Urbanos hicimos en este caso va a hacer esta gran joya, que son todo pues representaciones de lo que eran las columnas también salomónicas que llamamos. Fijaros, no me voy a detener mucho porque casi todos me conocéis, la maravilla que es capaz de hacer Bernini en esta columnata, ¿no? Es todo bronce negro con dorado, ¿no? Y que realmente es una grandeza impresionante, ¿no? Estos ángeles que vemos aquí miden casi 3 metros, ¿no? Están arriba de la cúpula, ¿no? Siempre aparecerá el sol, que es la representación de Cristo, que es realmente a quien vamos a ver con estas columnas de acanto, de jónicas que todo el compuesto, que es las que va a utilizar. Fijaros lo que es hacer todo esto de bronce, o sea, es una cosa que es espectacular, ¿no? Aquí el símbolo que es el centro del papado, que es la tiara, que son, como veíamos, las 3 coronas, con el triple ministerio que tiene el Papa de gobernar, y el angelito que sustenta, fijaros la llave que de San Pedro, ¿no? Y me he fijado aquí por una cosa, porque hay muchas curiosidades en este baldaquino. Este es el escudo de los Barberini, del Papa, ¿no? Entonces es muy curioso, porque también casi nadie repara en él. ¿Veis aquí una máscara, una cara, ¿no?
Pues es curioso porque este escudo, Barberini, que son las 3 abejas, podemos encontrar 8 en total. A lo largo del Barberini hay 8 escudos. Pero lo curioso que Bernini, en cada uno de ellos, va a poner una cara distinta, ¿ves? Y es una cara de una mujer. Y es curioso porque es una mujer, dicen, porque también nunca nos dijo nada él, entonces aquí hay muchas suposiciones. Pero parece ser, dicen los más críticos, fijaros esta, que es una mujer que va a dar a luz cuando va a parir. Entonces, en los momentos y luego ya, después de parir, de dar a luz, digamos, toda esta... ¿Qué sentido tiene para él? Pues no sabemos muy bien. Unos dicen que es un poco una burla al Papa Urbano porque él quería haberse casado con una sobrina de él y al final no le dejó. Y entonces, pues bueno, ella, en la época en que estaba, digamos, haciendo el baldaquino, se quedó embarazada y bueno, pues quiso un poco satirizar un poco al Papa con estas máscaras, ¿no? Otro también dicen que es un poco esa idea también de la fe que dice Pablo también como los dolores de parto, ¿no? Entonces también en el escudo, lo que representa el baldaquino, pues también digamos, en fin, son todas suposiciones porque realmente lo que es realmente una cosa impresionante es que puso 8 escudos y en cada escudo realmente pues puso esta imagen. Fijaros qué delicia también esto, bueno, estos son más. Esto vamos a ir muy rápido, este está hecho que es el que todos conocemos, que es el Arnolfo de Cambio, que lo hace en el año 1300. Entonces, antes, como sabéis, se tocaba el pie, ya no se puede, porque fijaros cómo está el pobre pie. Entonces, tiene una tradición que, bueno, pues el día de San Pedro y San Pablo, y luego el día de la Cátedra de Pedro, en marzo, se le ponen la tiara y le ponen un manto rojo que es precioso, una capa pluvial. Y bueno, pues es muy bonito porque incluso hay un soldado polaco en el 18, se atestigua que lo vio, que estaba enfermo de una pierna, entonces fue a rezar a tocar la imagen y curó de la pierna. Entonces ya desde esa época el Papa concedió indulgencia también a quien tocara el pie de San Pedro. Ya lo han prohibido porque fijaros ya, pues también es un bloque de bronce y es una joya de fijaros qué maravilla. Pedro bendiciendo como siempre con las llaves. Quiero acabar, porque ya es la hora y más de la hora, pues esta tumba preciosa de Alejandro VII, que para mí es impresionante, aparte del significado que tiene, es la última obra realmente del Bernini, ¿no? Él va a morir 2 años después, entonces es la obra casi final de su vida. Entonces es muy interesante, este Papa Alejandro II le va a poner las 4 virtudes que él retiene, pues que tenía el Papa, ¿no? Que pues, la caridad, la justicia, la prudencia y la verdad, ¿no? Y luego abajo, fijaros, la muerte que está sobre la puerta, ¿no? Es decir, para hacernos reflexionar que por mucho que fuera uno papa, todos acabamos con el reloj del tiempo que se nos acaba. Y que lo importante de la vida es entrar por esta puertecita que es la vida eterna, ¿no? Para realmente imaginar el Bernini. Fijaros la muerte, qué espectacular. Pero luego hay un detalle curiosísimo que vamos a ver ahora, que es esto de aquí, que es la verdad. Es curioso porque, fijaros, esta virtud de la verdad tiene como un aguijón que está sobre un punto, ¿no? Que es muy identificable, que es el Reino Unido, es Inglaterra. Entonces es curioso porque el Bernini, ¿qué está haciendo? Es el momento del cisma con los anglicanos, del Benedicto VIII. Entonces fijaros cómo la verdad está pisoteando con su aguijón a Inglaterra, el Reino Unido. O sea, fijaros realmente cómo la fe, la verdad, ellos pues han decidido vivir realmente la mentira. O sea, por eso la verdad está, digamos, con este alfiler pinchando sobre Inglaterra y el Reino Unido. Y quiero terminar con este de Fernández Navarrete, que es un cuadro preciosísimo también, sobre Pedro y Pablo, digamos con esa gran, también del 16, y luego con esta otra parte de la homilía con la que acaba el Papa el domingo, la homilía de los artistas, ¿no? Dice que el arte que hacen sea anuncio de un mundo nuevo, que su poesía no los haga ver, no dejen nunca de buscar, esto es lo que me interesa, de interrogar, de arriesgar, porque el verdadero arte nunca es cómodo, ofrece la paz de la inquietud. Que recuerden, la esperanza no es una ilusión, la belleza no es una utopía,
El don que tienen no es una casualidad, es una llamada. Respondan con generosidad, con pasión y con amor. Pues hasta dentro de 15 días. Bueno.